101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de El Hilo de la Historia. Este programa, que es una colaboración de esta emisora y el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC. Hoy me acompaña mi compañero Randall Chávez. ¿Cómo estás, Randall? Bien, Sadie, buenas noches a todos y todas que nos escuchan. Y bueno, posiblemente si esta noche cerramos los ojos para pensar en el mapa de Costa Rica, podríamos imaginar algo similar a lo siguiente: un territorio verde rodeado del agua azul de dos océanos. Claro que sí, en realidad es muy fácil que nos hagamos esa imagen. Costa Rica aparece en el imaginario de muchos y muchas de nosotros realmente como una isla cargada de naturaleza, y aunque nunca lo pensemos, la construcción de esa idea tiene una interesante historia que podríamos rastrear desde el siglo XIX y extenderla hasta nuestros días. Y pensar en esa historia nos ha llevado también a imaginar grandes reservas forestales y biológicas que son actualmente una realidad y un tesoro nacional en nuestro país. Pero en términos históricos esto tiene una historia y consideramos que esta es una historia reciente. Y para hablar de este tema, esta noche en el Hilo de la Historia está con nosotros el doctor Anthony Gebel McDermott. Bienvenido, profesor. Muy buenas noches a todas y todos quienes nos escuchan, y un gusto, y a ustedes también. El profesor Gebel McDermott es actualmente el director del programa de posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica, pero además ha dedicado su carrera académica al estudio de la historia ambiental en nuestro país, y lo hemos invitado para que nos comente sobre un proyecto que él está realizando junto con una colega y un colega suyo del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, que se titula Historia Socioambiental del Patrimonio Forestal y de los Sistemas Agroforestales en Costa Rica, y sus tensiones en el mercado, el Estado y las comunidades, siglos XIX, XXI, crisis y perspectivas de futuro. Un poco largo. Largo, complejo y abarcador. Así es. Pero bueno, ya vamos a conversar sobre esto. Este es un trabajo no solamente sobresaliente por abordar la historia del patrimonio forestal y los sistemas agroforestales, sino porque los analiza en su relación con la sociedad, el mercado, y nos da una idea de las crisis y las perspectivas del futuro ambiental en Costa Rica. Pero para empezar, profesor, explíquenos, porque de entrada ya solo hablar de historia ambiental nos descoloca un poco. ¿Qué es la historia ambiental que estudia? Muy bien, bueno, esa es la pregunta central, en efecto, y es fundamental definirla antes de contextualizar, digamos, nuestra investigación. Hay múltiples definiciones sobre historia ambiental, ¿verdad? Pero podríamos sintetizarla en que es, digamos, la historia de las relaciones entre las sociedades humanas y el resto de la naturaleza, ¿verdad? ¿Y por qué digo el resto de la naturaleza? Porque la historia ambiental parte de dos premisas fundamentales. Somos sociedad y a la vez somos especie. Entonces, ese es un elemento básico. El otro elemento básico de la historia ambiental es que tiene dos dimensiones básicas, ¿verdad? O dos premisas básicas. Una es que la naturaleza, digamos, facilita o restringe la actividad material humana, ¿verdad? Y eso es historizable. Y la segunda premisa, y digamos es la que, como dice Donald Worsley, la que importa más en nuestro tiempo, ¿verdad? En el contexto de la crisis ambiental global, que es además una crisis civilizatoria, una expresión de una crisis civilizatoria, es que los seres humanos en sociedad han transformado, han alterado, digamos, y en tiempos recientes, digamos, en los últimos 300 años, pues han dejado una profunda huella, digamos, en los ecosistemas, y han tornado en casi irreversible, ¿verdad? O irreversible, pues un proceso, digamos, de transformación caracterizado o guiado por la impronta de la modernidad occidental fundamentalmente. Entonces, ese es el proceso, digamos. Hay una construcción sociohistórica de la insustentabilidad que es a nivel planetario, aunque también exploramos desde la historia ambiental las islas de sustentabilidad que aún en este proceso dominante perviven, digamos, a lo largo y ancho del planeta, ¿verdad? Entonces,
Creo que podríamos sintetizar que eso es lo que a grandes rasgos estudia la historia ambiental, obviamente en sus múltiples dimensiones, la dimensión imaginada, también la dimensión material, es decir, cómo se ha transformado, digamos, los sistemas agrarios, que es justamente lo que nosotros tratamos de explorar en este proyecto, ¿verdad? Que es además la continuación de un esfuerzo sostenido que se ha hecho desde el SIAC desde hace muchísimo tiempo, desde hace ya bastantes años, por dimensionar las relaciones sociedad-naturaleza en Costa Rica y precisamente ver qué hay de real y qué hay más de imaginario, digamos, en el mito de la Costa Rica verde, ¿verdad? Entonces, que es algo que particularmente está acalado muy profundo en el imaginario social del país y que obviamente es una construcción de las élites, ¿verdad? También. O sea que esto no se trata solamente de una historia de la naturaleza. No es una historia de la naturaleza, definitivamente es una historia de las relaciones entre los seres humanos en sociedad y, digamos, su relación con el medio biofísico en perspectiva de trayectoria, es decir, e inclusive en la larga duración, ¿verdad? Y es que lo veo como algo que se dinamiza mutuamente, ¿verdad? Actuamos sobre la naturaleza, la transformamos y esas transformaciones a la vez transforman nuestra vida social y nuestro estar en el mundo, y es una situación como muy dinámica y rastreable. Sí, de hecho, inclusive, digamos, las definiciones más recientes, porque ha habido obviamente la historia ambiental a nivel mundial, pues ha observado ciertas transformaciones y discusiones importantes, debates importantes. Uno de esos debates es que la distinción, precisamente que acabo de mencionar, sociedad-naturaleza, no es tan clara, porque precisamente somos especie y por otra parte porque la naturaleza en su estado prístino virtualmente no existe, es decir, sea en términos materiales o imaginarios, nosotros pasamos transformando la naturaleza desde que somos seres humanos, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, ese es otro elemento que también, algunos hablan de socionaturaleza, es decir, que somos una socionaturaleza de diferente tipo y digamos entonces en ese sentido, si estas socionaturalezas que hemos construido a lo largo del tiempo son sustentables o no, es también parte del objeto de estudio de la historia ambiental, ¿verdad? Y además, porque la historia ambiental no se trata solamente de sustentabilidad en términos ecológicos, analizar, digamos, cómo se ha dado esto, el proceso general, sino también en términos sociales. La historia ambiental es profundamente social, es decir, relacionamos la sustentabilidad con la justicia, con la equidad, con la exclusión, con la marginalidad, ¿verdad? Porque habitualmente quienes se han beneficiado más del ambiente son las islas de privilegio, ¿verdad? Por otra parte, eso también es un aspecto fundamental. Y los marginados de los recursos, ¿verdad? Habitualmente también son los marginados o son los excluidos, digamos, del beneficio económico. Entonces hay una fuerte relación entre las diferencias sociales y la marginalización, digamos, ecológica a nivel global. Y ahora pensando un poco en este proyecto en el que están trabajando, en el que todas estas definiciones están allí presentes, ¿cuál es el objetivo que ustedes persiguen detrás de este trabajo? Muy bien. Por un lado, tenemos los ecosistemas forestales. Es decir, estamos hablando de todo lo que es la masa boscosa, ¿verdad? Fundamentalmente, sea esta, digamos, de origen primario o transformada, sean bosques introducidos o no. Pero, digamos, ¿cómo ha sido la explotación? No es una historia, digamos, de la deforestación, sino cómo los seres humanos han transformado los ecosistemas forestales. Es decir, hay transformaciones, digamos, porque cuando vemos deforestación vemos nada más una línea, es decir, destrucción de los árboles, ¿no? Pero en la historia de la humanidad también ha habido formas sustentables de explotación forestal. Entonces lo que queremos ver es, en ese sentido, en 2 siglos, cuáles han sido los principales rasgos, características y la intensidad también de la explotación forestal. Algo de esto ya se exploró, digamos, en mi tesis doctoral y convertida en libro y en otros trabajos, ¿verdad? Que son importantes. Algo ya se ha explorado de esto, pero hasta 1955.
y además desde finales del siglo XIX. Entonces tenemos que ampliar el ámbito, digamos, temporal para tener un panorama más claro. Ahora, ¿qué es lo específico? Bueno, explotación forestal nos referimos a cuáles son los indicadores principales. Serían las exportaciones de madera, los cambios en el uso del suelo, ¿verdad? Vamos a trabajar con otros indicadores biofísicos como lo que se llama la tierra incorporada. Cuando se exportan maderas, no solo se está exportando maderas, se está exportando tierra virtual, es decir, la tierra que se ocupó para el crecimiento de esos árboles. Entonces se puede hacer lo que se llama un balance físico, es decir, en lugar de un balance económico, se hace un balance físico, digamos, una balanza comercial física. Y eso vamos a tratar también de explorarlo. Es decir, cómo ha sido, si somos deficitarios o superavitarios en lo que se trata de exportar e importar tierra. Normalmente nuestros países son deficitarios. Es decir, exportamos mucha tierra e importamos, deficitarios en términos ecológicos, claro. ¿Verdad? Exportamos mucha tierra e importamos muy poca, ¿verdad? Porque lo que importamos son bienes industriales fundamentalmente. Entonces, ese es otro indicador de insustentabilidad. O sea, las exportaciones nos dicen, digamos, cómo es la presión del mercado, la presión económica sobre el recurso forestal. La tierra también, digamos, la tierra lo que nos dice es cómo es el intercambio ecológicamente desigual entre, por ejemplo, Costa Rica y los importadores de nuestras maderas. El dato de los importadores suele estar también en la estadística. Cuando yo empecé a estudiar historia hace ya algunos años, la imagen que yo tenía de un historiador no era esta. No era la de un historiador que trata de estudiar la relación de la sociedad con la naturaleza, sino esta imagen clásica del historiador que está frente al documento antiguo tratando de hallar cosas inéditas. Entonces yo quisiera preguntarle, porque creo que las personas que nos escuchan esta noche podrían también hacerse la misma pregunta: ¿qué hacen los historiadores metidos en esto? ¿Esto no sería una tarea de las ciencias duras? ¿Por qué la historia se preocupa por este tema? La historia se preocupa por este tema, Randall, porque la historia es multidimensional. El ser humano en sociedad es multidimensional. Nosotros no podemos decir, digamos, podríamos hacer la misma pregunta a un historiador político, digamos, podríamos decir, bueno, no, las ciencias políticas deberían de ocuparse de eso. O un historiador económico es historiador, sin embargo no decimos que los economistas deberían de ocuparse necesariamente de la historia económica. Sí, la historia abarca todas las esferas, digamos, de la acción humana y del pensamiento humano. Por lo tanto, digamos, el ambiente también y las relaciones socioambientales son parte. Es una dimensión más del desarrollo material y social y además a nivel imaginario también, ¿verdad? O sea, de las sociedades humanas. En otras palabras, la historia es inherentemente interdisciplinaria e inherentemente multidisciplinaria, ¿verdad? Nos cuesta hablar otros lenguajes, porque aquí ya nos estamos acercando a las ciencias naturales o ciencias duras, como le llaman también. Sí, pero tenemos que aprenderlo. Y obviamente tendremos que buscar acercarnos a quienes desarrollan este tipo de trabajo, digamos, sobre todo lo que es la parte agroecológica en la actualidad. Pero tenemos que llegar con alguna herramienta, o sea, tenemos que tratar de hablar, aunque sea un poquito, el idioma, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el proceso en el que nosotros estamos. Y precisamente parte de lo que buscamos con el hilo de la historia es que estos procesos de la historia, esta información y este conocimiento nos ayuda a entender el mundo que tenemos. Y en este campo estamos hablando de uno de los grandes temas de nuestro presente y de nuestro futuro. Voy a aprovechar para que hagamos una pausa y ya volvemos para seguir conversando. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa. Se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. Barba eran unas pocas cuadras de casas rodeadas por cafetales, potreros, con bosques grandes no, eran
más que todo arbustos, algunos árboles grandes de jocote, de guayaba, de targuá, de algunos árboles endémicos de estos lugares, pero en general eran cafetales y potreros. La escuela rodeada también por el norte, con cafetales, potreros, y luego hacia el sur estaba un potrero grande donde nacían los ojos de agua, y en invierno ahí jugábamos, era hermoso ver brotar el agua de todo lado. Ahí a las orillas del río, de la Quebrada Seca y el río Segundo, sí habían muchos árboles grandes, porque se respetaban, nuestros abuelos respetaban mucho el espacio a la orilla de los ríos. Ahí estaba el río Segundo y ahí estaba la Poza del Tururo, que se convertía en un balneario para los barbeños y para los heredianos, que a nosotros nos parecía enorme, un bosque enorme con árboles a mí, chiquilla, me parecían enormes. Yo nací en Turrialba y viví mi infancia en La Suiza, un lindo pueblo rural. Detrás de mi casa pasa un río y ahí íbamos siempre que podíamos. Había un guayabal y era de rigor pasar a pear unas cuantas para comer durante nuestra estadía en el río. Ay, qué lindo, recuerdo que el río era limpio y caudaloso. Ahí aprendimos a nadar y cruzarlo era toda una hazaña. Hoy en día lo que ahí hay es una toma del río Twist que hizo el ICE. Hay una estructura de cemento y el guayabal ya no existe. Ni qué decir de lo contaminado que está. Su caudal disminuyó y ahora luce seco y sucio. Toda una tristeza cuando les cuento a mis hijas lo que antes podíamos hacer. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El Hilo de la Historia. Por mucho tiempo. Estamos en el hilo de la historia conversando con el doctor Anthony Gebel McDermott a propósito del estudio Historia Socioambiental del Patrimonio Forestal y de los Sistemas Agroforestales en Costa Rica y sus tensiones con el mercado, el Estado y las comunidades, siglos XIX, XXI, crisis y perspectivas de futuro. Antes de la pausa hablábamos sobre el sentido de la historia ambiental y sobre cómo nos ayuda a entender este mundo en el que vivimos. Y entrando ya de lleno en la investigación, Randall, vos tenés como la pregunta. Sí, la pregunta que tenemos esta noche también es un poco, aunque esta investigación esté en curso, nos surge la duda de cuáles son esas principales transformaciones que los ecosistemas forestales han tenido en Costa Rica entre este periodo tan largo del siglo XIX hasta nuestros días. Podríamos adelantar, parte de esto sería hipotético, ¿verdad? Porque estamos justamente trabajando y parte, pues sí te lo diría con base en los hallazgos que ya tenemos, ¿verdad? En los ecosistemas forestales, digamos, hubo una muy intensa explotación en el siglo XIX y por lo menos hasta lo que hemos visto hasta ahora, hasta la segunda mitad del XX. Los principales cambios son de orden cualitativo. Lo que mayormente se explotaba, digamos, era el bosque caducifolio, semicaducifolio, es decir, un bosque tropical seco, digamos, del cual se extraían maderas preciosas y localizado en Guanacaste. Se explotaban unas pocas especies, sobre todo, digamos, para exportar y satisfacer la demanda de sectores acomodados en los centros capitalistas. O sea, estamos hablando de un consumo conspicuo para fabricación de cuestiones muy de élite, por decirlo así. Es decir, estamos hablando de pianos, violines, puertas artesonadas, en fin, ¿verdad? O sea, maderas finas, digamos. Maderas finas, maderas preciosas. Hacia mediados del siglo XX, digamos, aunque en el contexto, digamos, de los años 40, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no solo por ello, hay un cambio cualitativo importante. Primero crece la cantidad de especies exportables, pasa como de 4 especies a 43. Entonces se empieza a agotar las maderas preciosas guanacastecas. Entonces uno dice, bueno, hasta aquí llegó la explotación forestal en Costa Rica, pero no. El mercado siempre busca, desgraciadamente, ¿verdad?, nuevos usos para la madera. Nada queda fuera de él, aunque pensemos que ingenuamente que sí puede ser. Entonces resulta que en el contexto de la economía de guerra, una madera muy apetecida para la fabricación de pertrechos militares es la balsa. La balsa es una madera de bajo peso específico, ¿verdad? Por lo tanto era muy útil para fabricación de salvavidas. Los salvavidas no eran de inflar, sino que estaban rellenos de balsa, flota, digamos, la balsa, para la fabricación de aviones y otros pertrechos militares. Entonces,
había un monopolio global de una empresa estadounidense, porque así era la economía de guerra. O sea, Estados Unidos autorizaba a una única empresa a explotar la balsa en América Latina, por ejemplo, en Ecuador y Costa Rica, por ejemplo. Y entonces se va dando un cambio cualitativo. La balsa, que es una madera ya no de crecimiento lento, es una madera de crecimiento rápido, es una madera consumidora de agua en lugar de ser productora de agua, es una madera que es indicador de deforestación, también crece naturalmente en las zonas deforestadas, etc. Se empieza a exportar masivamente. Y otras maderas baratas, o sea, otras maderas que ya no son preciosas se empiezan a exportar. ¿Por qué? No solo por la economía de guerra, sino por el crecimiento de los suburbios de la clase media, especialmente en Estados Unidos. Y entonces, obviamente, estamos hablando de la construcción de viviendas con madera contrachapada, lo que llamamos básicamente plywood. La era del plywood. La era del plywood, ¿verdad? Entonces, a costa de nuestros bosques. A costa de nuestros bosques. Entonces, bueno, para que tengamos un panorama que puede parecer hasta un poco jocoso, pero no, es muy serio, ¿verdad? Es decir, bueno, en Europa y en Estados Unidos, tanto pianos y artesanías finas, etcétera, ¿verdad?, como viviendas antiguas, digamos, en el contexto de los suburbios estadounidenses, pudieron haber sido construidas con maderas costarricenses. Entonces, estas ya son maderas baratas, eso amplía el área de explotación y la intensidad de la explotación al punto, ¿verdad?, en que, bueno, hay discusión sobre cuánto se deforestó, ¿verdad?, qué porcentaje, digamos, del área forestal. En este momento hay una discusión sobre eso, pero lo cierto es que fue muy intenso, fue el periodo más intenso de deforestación. Se suele ubicar entre 1950 y 1984. Y pasamos al final para cerrarle por lo menos lo que todavía nos falta mucho por trabajar en esto. Queremos ver también los aspectos cualitativos. De mediados de los 80, digamos, hasta la actualidad hay una recuperación del bosque. Eso se ha llamado transición forestal y ha sido considerado un proceso muy exitoso. Todavía no estamos seguros de eso. De qué tan exitoso sea, sí, en claro. qué términos se va a medir ese éxito. Sí, porque el problema es digamos que es exitoso en la recuperación de la cobertura, pero ¿a costa de qué? Es decir, si nosotros mantenemos el mismo consumo de maderas a nivel interno, eso implica entonces que estamos sacando las maderas ya no de nuestros bosques, sino de otras partes. Entonces, no es sustentable, estamos desplazando nuestra huella ecológica a otros países como Chile, del cual importamos masivamente pino. Eso necesitamos cuantificarlo, estudiarlo y ver e historizarlo, ver cómo se construyó esto. Pero entonces estaríamos desplazando la insustentabilidad, o en términos biofísicos, exportando la entropía a otro lado, ¿verdad? Al importar, entonces, bosques, estamos promoviendo la explotación, digamos, de bosques en otra parte. Y si estamos hablando de una sola especie o de pocas especies de nuevo, pues lo que estamos hablando es de una destrucción del bosque biodiverso para sustituirlo por plantaciones de árboles que son mucho más simplificadas y que tienen un bajo valor ecológico, aunque nos digan que captura carbono y todo esto, ¿verdad? Es decir, eso es cierto, pero no es lo mismo, o sea, la captura, digamos, de gases de efecto invernadero no es el único indicador, digamos, de sustentabilidad. La pérdida de biodiversidad es un indicador muy importante y muy peligroso, es decir, es muy peligroso la pérdida masiva de biodiversidad a nivel planetario por sus efectos y consecuencias humanas y sociales. Y esa pérdida también ha creado otro tipo de consecuencias. Posiblemente el más evidente es el cambio del paisaje, el cambio de el territorio que vemos día a día. ¿Cómo ha cambiado ese paisaje? ¿Cómo han cambiado esos ecosistemas? Pensando en estas variables de las que nos está hablando. Sí, eso tendría que ver más con el otro eje de esta investigación, que son los sistemas agroforestales, ¿verdad? ¿Qué es todo esto de los sistemas agroforestales? Bien, básicamente lo podríamos decir así. Podríamos hablar del estudio, lo que vamos a estudiar es la historia de los agroecosistemas en Costa Rica. Es una historia del metabolismo social agrario. Vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo, el más sencillo. Por favor. Imaginémonos mediados del siglo XIX en el Valle Central de Costa Rica. Fundamentalmente, ¿qué es lo que nosotros nos imaginamos? Bueno, ¿qué es lo que hay en ese agroecosistema? En ese agroecosistema tenemos café,
muy probablemente. En algunas partes ya tenemos caña. Pensemos en una explotación promedio. Obviamente las explotaciones son muy distintas. Estoy obviamente haciendo una generalización. Tenemos café, tenemos caña, tenemos cultivos comerciales. Tenemos granos básicos, tenemos musáceas, o sea, frijoles, maíz. Tenemos muy probablemente hortalizas, muy probablemente tubérculos. O sea, estamos hablando del llamado de policultivo, digamos, de subsistencia. De subsistencia, pero que ya tiene un componente de agricultura comercial como es café y caña. ¿Cómo es este agroecosistema en términos de sustentabilidad? Bien, podríamos decirlo así, es bastante sustentable. No del todo, pero bastante. ¿Por qué es bastante sustentable? Porque es relativamente cerrado. Solamente una pequeña parte se comercializa. ¿Qué se necesita para producir? La mayoría de los insumos están dentro de ese agroecosistema. Porque se me olvidó mencionar algo. También tiene bosque y también tiene pastos y también tiene ganado. Pero no ganado masivamente, ni una área de pastos gigantesca, etc. O sea, es muy balanceado. Entonces, ¿por qué los insumos están dentro del agroecosistema? Porque el estiércol animal es abono, entonces el pasto es abono. Es abono, digamos, para lo que es la agricultura, ¿verdad? ¿Qué más? Podemos decir, depende del sol y depende de la lluvia. Para eso también es importante el bosque. El bosque, además, es utilizado normalmente de manera sustentable por los agricultores tradicionales. ¿Para qué? Para energía, para calor, para construcción, etc. ¿Verdad? Entonces, eso es un agroecosistema tradicional. Eso se va cambiando, se va modernizando. Y conforme pasa el tiempo, el cultivo que más deja dinero es lo que va predominando. Entonces ya ese productor no produce todo lo que consume, ni consume todo lo que produce. Y por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que se da? Una, digamos, mercantilización del espacio agrario, una modernización capitalista del espacio agrario, donde cada vez se producen menos granos básicos, el ganado ya no está, ya no se deja espacio para pastos, el bosque se deforesta. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace ya? Ya ni siquiera necesariamente ese espacio pertenece a un pequeño agricultor, tal vez pertenece a un propietario o centista que está en otra parte, y está básicamente dominado por lo comercial, por café y caña, especialmente, digamos, hablando del Valle Central con el ejemplo. Entonces, es menos sustentable, ¿por qué? Porque es más intensivo en energía externa. Ya no todos los insumos se obtienen del agroecosistema, sino que los insumos se obtienen desde fuera. ¿Y cuáles son? Primero, al principio, por decirlo así, abono orgánico que viene del exterior, como el guano, el estiércol de aves proveniente de Perú, etcétera, se importó. Pero después el agroquímico. ¿Para qué el agroquímico? Porque ya no hay ganado ahí, y se necesita producir más y aumentar el rendimiento, la productividad por hectárea, etcétera, en el contexto de la revolución verde, ¿verdad? Entonces, otro aspecto que daba sustentabilidad, pero digamos, en términos económicos, restaba rentabilidad, es la existencia de la sombra, porque quitaba espacio. Había que producir la mayor cantidad de café posible, sembrar la mayor densidad de matas de café por hectárea, y la sombra estorbaba, porque la sombra no es solo para dar sombra, como su nombre lo dice. Lo que hace la sombra también es reponer nutrientes. Aparte de todo el servicio, digamos, a la biodiversidad que aporta en los espacios, ¿verdad? Y digamos entonces, cuando la sombra es eliminada, ¿verdad? ¿Qué repone los nutrientes? El agroquímico. Entonces, el producto es exclusivamente para ser exportado. Ya no está articulado al territorio, está articulado al petróleo, porque el agroquímico es petróleo. Es un paquete tecnológico, entonces aumenta la productividad, pero los insumos y la intensidad de energía aumenta muchísimo. Ya la casa no se construye con los arbolitos de ahí, se compran, ¿verdad?, materiales constructivos no necesariamente sustentables, provenientes de otro lado. El agricultor ya no, para sus alimentos ya no los siembra, sino que los compra en el mercado. Ya no es un agricultor realmente, ¿verdad? Qué impresionante toda la complejidad de cambios, ¿verdad? A partir de este ejemplo tan concreto, en el Valle Central, toda la complejidad de cambios que se generan tanto en el ambiente como en los... Bueno, ya nos queda poco tiempo en esta entrevista y antes de terminar yo quisiera que tratáramos de establecer una relación entre esto que hemos conversado y las personas que están detrás de esto. Posiblemente nos van a quedar un montón de inquietudes que esperamos retomar en otro episodio del Hilo de la Historia, pero quisiéramos cerrar con esto, que nos hable un poquito
de cuáles son las relaciones que tiene todo esto con los actores sociales. Sí, por supuesto, ¿no? Se apasiona con estos temas. O sea, el ejemplo que les acabo, digamos, de más o menos tratar de que nos imaginemos, ¿verdad? Ese ejemplo de transición socioecológica, que es fundamentalmente lo que sucede en los sistemas agrarios, no es un proceso pasivo, es un proceso, digamos, cargado de conflictividad, donde hay resistencia, adaptación, donde hay contaminación, donde hay una gran cantidad, digamos, llaman algunos externalidades negativas y externalidades positivas, por las cuales los actores y actoras sociales han entrado históricamente en disputa, ¿verdad? Es decir, las disputas han sido tanto por los impactos socioambientales generados de este cambio que acabamos de tratar de ejemplificar, como por la distribución de los recursos básicos para la subsistencia de las poblaciones, o los recursos que se necesitan para generar ganancias. Conciliar estos dos intereses, el interés, digamos, de la rentabilidad económica con el interés, digamos, de lo que es la subsistencia de las poblaciones, no ha sido y no es fácil de conciliar. No ha sido fácil de conciliar en la historia y no es fácil de conciliar en la actualidad. Exactamente, hay toda una historia de conflictos ambientales en este país que nos gustaría poder explotar más a fondo, y por eso desde ahora, doctor Gebel, lo queremos invitar a un nuevo programa donde podamos tratar esas inquietudes que se nos han quedado sobre el papel del Estado en este tema, y sobre las reacciones de todos los grupos comunales y de intereses en estos conflictos ambientales. Entonces, queda la invitación hecha. Encantadísimo, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Les esperamos la próxima semana. Hasta la próxima. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.